Imagina tener 16 años. Es la edad en la que cualquier adolescente debería estar preocupándose por el baile escolar, los exámenes o por sacar su primera licencia de conducir. Pero en lugar de eso, te encuentras encerrada en una minúscula y lúgubre habitación de un motel barato en Burbank, California. Estás compartiendo una sola cama matrimonial con tu madre, mientras tu padre y tu hermano menor duermen amontonados en un viejo y desgastado sofá a escasos centímetros de distancia. No están ahí de vacaciones. Están viviendo en ese cuarto, porque tu ambicioso sueño de convertirte en estrella de Hollywood ha llevado a tu familia a la bancarrota absoluta. El dinero se esfumó, el hogar seguro que conocías desapareció, y meses más tarde, el asfixiante estrés financiero terminaría por destruir el matrimonio de tus padres para siempre. El peso de esa culpa es suficiente para quebrar el espíritu de cualquiera. Esa no es la trama de un drama independiente y deprimente. Esa fue la brutal, cruda y dolorosa realidad de Sydney Sweeney. Sí, la misma superestrella que hoy en día paraliza las redes sociales con cada aparición pública, la que domina las alfombras rojas globales y la que, con tan solo 26 años de edad, acaba de firmar un cheque por la monumental cifra $13.5 millones para adquirir una de las mansiones frente al mar más espectaculares, impenetrables y lujosas de todos los cayos de Florida. Hoy vamos a destapar la mente maestra y la asombrosa metamorfosis financiera de una joven que canalizó el trauma, la inmensa culpa y el pánico a la pobreza extrema, para convertirse en una implacable magnate inmobiliaria y en la productora más astuta de su generación. Este es el oscuro, fascinante y multimillonario ascenso de la verdadera loba de Hollywood. Para comprender verdaderamente el monstruoso éxito financiero que Sydney ostenta el día de hoy, tenemos que viajar al momento exacto en el que lo perdió absolutamente todo. La historia de origen de Sweeney no tiene nada que ver con el clásico nepotismo de Los Ángeles o con padres millonarios financiando caprichos artísticos. Ella nació en Spokane, Washington, en una familia de clase media trabajadora que residía en una tranquila cabaña cerca de un lago. Su vida era sencilla, predecible y segura. Pero Sydney tenía una ambición desmedida que no cabía en ese pequeño pueblo. A los 13 años, elaboró una presentación de negocios en PowerPoint a nivel profesional para convencer a sus padres de que la dejaran mudarse a Los Ángeles y perseguir la actuación. Sus padres, creyendo ciegamente en el talento de su hija, tomaron una decisión que les costaría todo lo que tenían. Vendieron su hogar, abandonaron sus empleos estables y lo apostaron todo a la ruleta rusa que es la industria del entretenimiento. Pero Hollywood no perdona, y el éxito no llegó de la noche a la mañana. Durante años, Sydney enfrentó una pared interminable de rechazos. Los ahorros familiares comenzaron a evaporarse a un ritmo aterrador en una de las ciudades más caras del mundo, hasta que el fondo del barril fue inevitable. Llegó un fatídico año en el que la familia no pudo pagar más la renta de un departamento. Se vieron obligados a empacar sus limitadas pertenencias y mudarse a un motel de una sola habitación. Durante 9 largos y agonizantes meses, los 4 miembros de la familia Sweeney vivieron en condiciones precarias. Sydney ha confesado en múltiples entrevistas que ese periodo fue un infierno psicológico. Ver a sus padres, quienes habían sacrificado su estabilidad financiera por ella, hundirse en la miseria y el resentimiento, sembró en su interior una culpa aplastante. Esa misma crisis económica fue el detonante final que provocó el divorcio de sus padres, fracturando a su familia de manera irreversible. Muchos aspirantes a actores se habrían rendido en ese exacto momento. Habrían empacado sus maletas y regresado a su pueblo natal con la cabeza gacha. Pero para Sydney, ese doloroso episodio en el motel de Burbank no fue el final de su carrera. Fue la forja de su inquebrantable armadura. Desarrolló un terror patológico y visceral a la pobreza. Comprendió que en Hollywood no basta con ser hermosa o talentosa. Tienes que ser una máquina de generar dinero, porque la fama es efímera, pero el control financiero es absoluto. Prometió en silencio que jamás volvería a permitir que ella o su familia volvieran a preocuparse por pagar una factura. Y vaya que cumplió su promesa. Ese profundo miedo a perderlo todo se convirtió en el motor turboalimentado detrás de una ética de trabajo que hoy aterroriza a sus propios agentes.
Sydney no solo aceptó papeles en proyectos aclamados como The White Lotus o The Handmaid's Tale, comenzó a diversificar. Fundó su propia productora, 50-50 Films, para dejar de ser una simple empleada a sueldo y convertirse en la dueña de sus propias películas. Comenzó a firmar lucrativos contratos como embajadora de marcas de superlujo y canalizó cada centavo de esas inmensas ganancias hacia el activo más seguro e impenetrable del mundo, los bienes raíces, lo que nos lleva directamente al movimiento financiero que hoy tiene a toda la prensa económica con la boca abierta. Lejos de conformarse con las tradicionales casas de Los Ángeles, donde ya posee propiedades valoradas en más de 4 millones de dólares, Sydney acaba de realizar la compra maestra de su vida en Summerland Key, Florida. Por 13,5 millones de dólares, adquirió una fortaleza tropical de casi 8.000 pies cuadrados que parece sacada de la fantasía de un billonario de la tecnología. No estamos hablando de una simple casa de playa. Esta propiedad es un auténtico ecosistema de lujo diseñado para la máxima privacidad. Cuenta con un enorme muro de contención frente al mar, un canal privado para yates y un diseño arquitectónico que bloquea la mirada de cualquier paparazzi curioso. Por dentro, el contraste con aquella habitación de motel no podría ser más poético y triunfal. La mansión ostenta techos estilo catedral de 19 pies de altura, 6 opulentos dormitorios, 8 baños y comodidades de nivel resort 5 estrellas. Tiene un acuario gigante de 300 galones, incrustado en la sala de estar. Una cava de vinos climatizada con capacidad para 520 botellas. Un gimnasio de última generación, ascensores privados y una piscina infinita de agua salada con un bar sumergido que se funde visualmente con el inmenso océano Atlántico. Y lo más impresionante de esta transacción es la astucia con la que se ejecutó. Sydney logró negociar la propiedad por casi 4,5 millones de dólares, por debajo del precio original de cotización. Incluso comprando lujo extremo, la loba de los negocios jamás pierde un centavo. Esa espectacular fortaleza en Florida es muchísimo más que ladrillos y cristal. Es el monumento definitivo a su supervivencia. Es el gigantesco y lujoso dedo medio levantado hacia todos los directores de casting que alguna vez le cerraron la puerta en la cara, y hacia las despiadadas calles de Los Ángeles que casi destruyen a su familia. En menos de una década, pasó de compartir un colchón en un motel de carretera a dominar su propio imperio oceánico, demostrándole a la élite de Hollywood que la nueva generación de estrellas ya no se conforma con ganar premios. Vienen a adueñarse del tablero entero. Para entender cómo una actriz de veintitantos años logra amasar el capital líquido necesario para comprar una fortaleza tropical de semejante magnitud, primero debemos destruir uno de los mitos más grandes y engañosos del Hollywood moderno: la ilusión de la riqueza en la era del streaming. Durante décadas, el público ha creído que protagonizar una serie número 1 a nivel mundial te convierte automáticamente en un multimillonario. Y en los años 90, con las regalías de la televisión tradicional, eso era absolutamente cierto. Pero las reglas del juego han cambiado, y Sydney Sweeney fue una de las primeras estrellas de su generación en atreverse a exponer la cruda y asfixiante realidad financiera de la industria actual. En una entrevista que sacudió los cimientos de Los Ángeles y desató una avalancha de críticas, Sydney confesó abiertamente que, a pesar de ser la estrella revelación de Euphoria, uno de los programas más vistos y rentables en la historia de HBO, simplemente no podía darse el lujo de tomarse un descanso. Declaró con una honestidad brutal que si dejaba de trabajar por 6 meses, no tendría cómo mantener su estilo de vida, pagar a su equipo de publicistas, agentes y abogados, ni cubrir las cuotas de sus propiedades. La prensa sensacionalista y miles de usuarios en Internet la atacaron sin piedad, tildándola de exagerada y desconectada de la realidad. Pero lo que la inmensa mayoría del público no entendió es que Sydney estaba destapando un secreto a voces. Los gigantes del streaming ya no pagan regalías residuales significativas. Te pagan un cheque por adelantado, y si la serie genera miles de millones de dólares en suscripciones, tú no ves un solo centavo de esas ganancias. Fue exactamente esta aterradora revelación matemática la que activó su instinto de supervivencia corporativa. Sydney comprendió rápidamente que ser únicamente una actriz a sueldo era una trampa financiera mortal,
Si quería construir un imperio a prueba de balas, tenía que dejar de ser el producto y convertirse en la dueña de la fábrica. El primer pilar de su inmenso imperio de riqueza fue la capitalización agresiva de su propia imagen. Mientras los críticos de cine y los puristas la juzgaban exclusivamente por las escenas explícitas o por su innegable estatus de símbolo sexual contemporáneo, ella utilizó esa atención mediática masiva como carnada para atraer a las marcas más prestigiosas y adineradas del planeta. Se convirtió en la embajadora global de gigantes de la alta costura, como Miu Miu y Armani, pero no se detuvo ahí. Rompiendo todos los estereotipos de la chica rubia de Hollywood, firmó una histórica y lucrativa alianza con la marca de camionetas Ford, lanzando su propia línea de ropa de trabajo mecánico y demostrando que su poder de venta trasciende por completo cualquier género o etiqueta. Pero el verdadero jaque mate, el movimiento maestro que la catapultó de ser una joven adinerada a una auténtica magnate de la industria, fue la fundación de su propia compañía productora, 50-50 Films. Sidney se cansó de rogarle a los viejos ejecutivos de los estudios que le dieran un buen papel, así que decidió empezar a contratar ella misma. La prueba de fuego de este ambicioso proyecto llegó con la comedia romántica Con todos menos contigo, Anyone But You. Sidney no solo protagonizó la película, ella encontró el guión, contrató al director, eligió a su coprotagonista, Glenn Powell, y orquestó una campaña de marketing viral tan brillante, escandalosa y manipuladora en redes sociales que convenció al mundo entero de que había un romance secreto en la vida real. El resultado, una película que costó apenas $25 millones, terminó recaudando la astronómica cifra de más de 220 millones en la taquilla mundial. Y al ser la productora ejecutiva y dueña del proyecto, Sidney no solo cobró su salario como actriz, sino que se llevó una porción gigantesca de las ganancias totales de la taquilla. Ese es el nivel de inteligencia financiera del que estamos hablando. Mientras el resto de los actores de su edad siguen esperando pacientemente junto al teléfono a que su agente les consiga una audición, Sydney Sweeney está sentada en la sala de juntas, revisando presupuestos, firmando cheques y comprando mansiones de $13 millones, al contado con el dinero de sus propias taquillas. Dejó de jugar bajo las reglas del sistema de Hollywood para empezar a comprar el tablero entero. Al final del día, la arrolladora historia de Sydney Sweeney no es un simple cuento de hadas moderno, es una brutal y calculada clase magistral de supervivencia financiera. Nos demostró de la manera más contundente que el talento y la belleza te pueden abrir la puerta, pero solo la frialdad empresarial te permite comprar el edificio entero. Pasó de la desesperación en un motel de carretera a blindar el futuro de su familia en una fortaleza oceánica de $13 millones, convirtiéndose en el terror absoluto de los ejecutivos que cometieron el grave error de subestimar su mente. Sydney ya no es solo la actriz del momento, es la nueva dueña del tablero. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Sydney Sweeney es la estratega financiera más brillante de su generación? ¿O simplemente supo exprimir la fama del streaming mejor que nadie? Queremos leer tu análisis más sincero en la caja de comentarios. Si esta asombrosa historia de éxito te inspiró o te impactó, revienta ese botón de me gusta y compártelo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que jamás te pierdas nuestros próximos documentales destapando los grandes secretos de la cultura pop. Nos vemos en la próxima historia.